Ya es oficial. Zulay Rodríguez se queda sin curul en la asamblea. Oficial, dice. 11:45 p.m. de este miércoles 8 de mayo, la Junta proclamó a los 7 candidatos que lograron un escaño dentro de la Asamblea Nacional para el periodo 24-29. 4 candidatos de la coalición Vamos: Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes y Luis Duke, todos seleccionados por cociente, y Yariris Rodríguez por residuo. No menciona a Camacho y a Omar, el otro candidato, ¿verdad? No lo menciona, que es un candidato de la línea de RM. No lo menciona porque obviamente este periódico no quiere saber nada de RM y le molesta muchísimo, con dolor en el alma, que Mulino sea el presidente. En fin, esto es la noticia de ellos, y más adelante, como pueden ver aquí en esta imagen, aquí está la toma de posesión, ¿verdad? Ahí salen los diputados: Omar Ortega en su silla de rueda, ¿verdad? Yariris Rodríguez, Eduardo Gaitán, Luis Duke, Alexandra Brenes de la coalición Vamos, y Raúl Pineda, que muerto de la risa, lo vemos de nuevo, muerto de la risa, ahí está, muerto de la risa, sale saludándolo, abrazándolo, contento, amigazo de todos, feliz. Aquí falta Luis Eduardo Camacho, debo decir que se retiró del recinto porque no va a participar de este momento tan incómodo, aquí donde se le ha otorgado ya, digámoslo, se les entregó los diputados, se les entregó no sé, se les consideró ya en ese momento como los ganadores. Entonces, esto es parte de lo que ha hecho el Tribunal Electoral al nombrarlos a ellos, y están muy felices, ¿verdad? Ahí está como saludaron amablemente Raúl Pineda, el amigo de todos, muerto de la risa, el más feliz, el más contento, el único PRD que salió de a milagro por, lamentablemente, el sistema que tenemos. Si no nos sale, porque un voto, un candidato, no sale Pineda, salen todos los de Vamos, todos los 7 de Vamos, y no sale ninguno de Pineda. Un voto, un candidato, no sale ninguno aparte de, ni siquiera RM. Todos hubieran sido Vamos en esta elección, una asamblea mayoritariamente, totalmente. Así que se salvaron por eso. Un voto, un elector. Porque los de Vamos todos tenían ni que 60,000 y cosas así. O sea, una cosa impresionante, ¿verdad? ¿Qué más? Que aquí está el momento. Esto es una alegría muy grande, pero, porque Zulay no se rinde. Zulay acaba de publicar aquí que dice: estén tranquilos, estamos trabajando con nuestro equipo desde la madrugada, revisando los resultados acta por acta. Me pronunciaré con el documento en mano una vez que concluya esta revisión. Pueden estar seguros que como siempre, lucharé hasta el final, dice Zulay. Y aquí tenemos otro comunicado. Finalmente, ¿verdad? Pueden estar seguros de que agotaré todas las vías necesarias y permitidas por la ley para defender hasta la última consecuencia la curul que el pueblo me otorgó en las urnas del pasado domingo. No se equivoquen, la pelea es peleando, y estoy lista para dar la batalla y demostrar que el pueblo depositó su confianza en mí para seguir siendo su voz en la asamblea. Y lo haré con el acta en la mano. Ahí está Zulay con su comentario, su descarga, porque no se va a rendir y considera que todo esto fue un acto injusto, que han tratado de sacarla los grandes poderes a ella del poder de la política, porque ella denunció y, como se dice, temerariamente, sin duda alguna, con sus pruebas, ¿no? Con las pruebas que tendrá a estos señores de la política, ¿verdad? Increíble, pero cierto. O sea, una mujer que hace falta en la asamblea, porque no hay otra Zulay solamente hay una. Hace falta en la asamblea, y necesitamos a alguien que tenga ese temple y ese carácter, y que no siga las indicaciones o se rinda a los pies de alguna fuerza política. Porque Zulay, a pesar de que era miembro del PRD, demostró su desprendimiento de la línea que manejaba el partido político, y demostró que ella iba por los intereses de los PRD, de las bases, del campesino, de los que no tienen voz. Ella estuvo peleando por todas las personas durante tantos años, durante sus 2 periodos. Y bueno, ahí tenemos a una Zulay Rodríguez que va a luchar. Y vamos a ver, porque queremos ver en la política
a Zulay Rodríguez todavía. Vamos a ver en qué queda en esto, si el gobierno de Molino le da algún puesto importante, porque ella no es para puestos de poner sello en ningún lado. Esta es una guerrera que Panamá necesita. Esa es mi opinión, tú tendrás la tuya, me lo escribes en los comentarios. You know.